Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é a pesquisa que revela que pelo menos 77 milhões de pessoas não têm acesso à internet de qualidade nas zonas rurais da América Latina e do Caribe, o que equivale a metade da conectividade disponível nas áreas urbanas dessa mesma região. O estudo é do ICA, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a Microsoft. Quem conversa com a gente sobre isso, diretamente de Buenos Aires, é a pesquisadora do ICA, professora doutora Sandra Siegler. Hola, bienvenida y gracias por esta chance de hablar con Agroamérica. Hola, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿cuáles son los aspectos más destacados del estudio que se llama Conectividad Rural en América Latina y el Caribe, un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia? Bien, uno de los aspectos más destacados del estudio está vinculado precisamente a identificar la brecha de conectividad rural, sobre todo comparándola en relación con los ámbitos urbanos. En América Latina y el Caribe, un tercio de la población no tiene acceso a Internet. Esto significa que hay 244 millones de personas de la región que no tienen acceso a Internet y 46 millones de esas personas viven en ámbitos rurales. Al mismo tiempo, hay una gran brecha entre el sector urbano y el sector rural. El 71% de la población urbana tiene acceso a Internet en esta región y el 32% de la población rural accede a Internet. Esto quiere decir que hay una brecha de 34 puntos porcentuales entre el sector urbano y el sector rural. Y precisamente el estudio construyó información respecto de cuál es el estado del acceso de la conectividad rural en América Latina y el Caribe, identificando precisamente no solo la cuestión del acceso, sino también la calidad en la conexión, porque estamos frente a un problema, sobre todo en el contexto actual que se ha planteado por la pandemia del COVID-19, donde se ha redimensionado el problema de la falta de acceso a la conectividad, y no solamente se trata de una problemática de acceso, sino también de la calidad de Internet que está disponible en los territorios rurales, que por supuesto tiene fuertes limitaciones, como les decía, en comparación a la situación de los ámbitos urbanos. Esta brecha, por supuesto, mina un inmenso potencial social, económico y productivo de todos ellos, ¿no? Exactamente, frente a este contexto se evidencia las limitaciones que existen, sobre todo en materia de productividad, de desarrollo social, desarrollo cultural, educativo. Lamentablemente, la situación actual, que arroja una cuestión muy crítica en la región, demuestra que el no acceso a la conectividad limita este potencial tal como lo señalabas. E inclusive hay mediciones que demuestran que el acceso a la conexión genera efectos positivos en el desarrollo productivo. Y estas son las limitaciones a las que estamos hoy en día expuestos, dada la situación que estábamos caracterizando. Pero, ¿cuál es la principal dificultad en la información de datos oficiales de los países, por ejemplo? No hay cómo conseguir todo. Bien, los países, si bien relevan información estadística sobre conectividad, en muchos casos no distinguen entre la conectividad urbana y rural. Y esto produce entonces limitaciones en la construcción de información. Y en efecto, este estudio tomó, en base a la información disponible, datos estadísticos y realizó una proyección para hacer un estado de situación de los países de América Latina y el Caribe. En efecto, hay 12 países en nuestra región que realizan mediciones oficiales respecto de la conectividad rural. Esto significa prácticamente menos de la mitad de los países de la región, y hemos tomado una serie de indicadores para producir precisamente un índice de conectividad significativa rural, para poder dimensionar
cuál es la calidad de la señal que está llegando a los territorios rurales. En este sentido, el documento también hace un llamamiento respecto de la necesidad de contar con información oficial relevada, porque cualquier tipo de planeamiento de política pública requiere de la información para la toma de decisiones acertadas y para elaborar diagnósticos, por supuesto. Entonces, el propósito de este informe es poner información disponible para políticas públicas. Exacto, uno de los propósitos tiene que ver con esa construcción de información. Hemos recabado datos estadísticos, así como también el estudio ha entrevistado a informantes clave en esta temática para poder construir un estado de situación más amplio y más completo. Se han entrevistado a 39 informantes clave de los diferentes países, en los diferentes países, que han podido dar cuenta de las experiencias y de cómo está llegando en algunos contextos la conectividad a las áreas rurales. Por lo tanto, es un estudio que tiene un aporte cuantitativo donde producimos información estadística y al mismo tiempo también releva datos de carácter cualitativo para poder completar el estado de situación y generar un primer diagnóstico en esta materia. ¿Y cuál es el escenario, las diferencias entre los países y la situación de Brasil? Bien, a partir de la información estadística, en primer lugar se realizó una proyección que permitió construir este dato que mencionabas al comienzo de la presentación. Hay 77% millones de personas que habitan en las áreas rurales que no cuentan con conectividad significativa. Y al mismo tiempo, estos 77 millones los podemos identificar y los hemos desagregado en 3 clústeres de países, en 3 grupos de países que se diferencian en función del grado de conectividad significativa que llega a los territorios rurales. Hay un grupo de alto nivel de conectividad significativa, un grupo intermedio y un grupo de baja conectividad. Por supuesto, estamos hablando en los 3 casos, en los 3 clústeres, de una situación donde hay limitaciones en el acceso. No quiere decir que los países que estén en el grupo alto cuentan con una plena conectividad, sino que estamos mirando diferentes grados de acceso. Y de hecho, digamos, Brasil se encuentra junto a otros 6 países en el clúster de conectividad alto. Está integrado este clúster por Barbados, bueno, Brasil, como decía, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá. Y representan entre todos estos países al 37% de la población rural de la muestra. En este grupo en particular hay 43 millones de personas que no acceden a servicios de conectividad significativa. Pero ¿cómo podemos cambiar la situación de la población latinoamericana y caribeña en el uso de Internet? Bien, el estudio realiza un diagnóstico respecto de algunos de los obstáculos presentes. Hay limitaciones que están vinculadas a cuestiones de infraestructura que requieren ser abordadas para la llegada de la conectividad. En este sentido, también es necesario contar con mapas que permitan identificar en dónde están los nudos críticos, los problemas centrales en materia de infraestructura. Hay también limitaciones en algún caso, en algunos países, en relación a las regulaciones y el aliento para que el sector privado llegue con la provisión de servicios de Internet y de conectividad a las áreas más alejadas. Pero por otra parte, no todo depende solo de las grandes operadoras de telefonía celular y que brindan los servicios de Internet. En efecto, se registra a partir de nuestro estudio que la llegada a la conectividad en las áreas rurales en muchos casos se está desarrollando por la presencia de cooperativas o de pequeñas operadoras que son las que están llegando a estos territorios, o inclusive mediante la constitución de redes comunitarias. Por lo tanto, lo que podemos observar es que no hay una única solución, una única vía o alternativa, y que se requieren políticas donde converjan tanto los estados nacionales como organizaciones, la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, estas entidades pequeñas que señalaba también que están facilitando y permitiendo la llegada de la conexión. En este sentido, si bien se trata de una problemática compleja,
requiere de la contribución de múltiples actores y esto es lo que trata de visibilizar el documento y nuestro estudio. Y por supuesto la tecnología atraviesa la actividad del agro, plagas, cuestiones climáticas, la cuestión comercial, ¿no? Claramente la tecnología atraviesa a la actividad productiva del sector agropecuario en materia de información clave que por supuesto permite facilitar y desplegar determinados procesos productivos en las cadenas de comercialización, en la difusión acerca de buenas prácticas, en información también respecto de condiciones climáticas. Son muchos los factores asociados que pueden mejorar ampliamente la actividad productiva y bueno, esta es una de las aristas que también ilumina el documento y el estudio acerca de precisamente los efectos que la conectividad genera en la producción. Y la investigación reveló los regazos más importantes. ¿Cuáles son ellos? Bien, por una parte, los condicionantes tienen que ver con dificultades en inversiones de infraestructura, como señalaba, dificultades en instrumentos regulatorios que faciliten y que promuevan una política de llegada de conectividad a los espacios más alejados. También la necesidad de explorar algunas tecnologías que hoy en día están permitiendo digamos, la proyección y la mayor llegada de la conectividad. Por ejemplo, encontramos en ámbitos rurales, por supuesto, en los lugares más dispersos, la llegada a través de la vía satelital, pero también el uso de lo que se denominan espacios en blancos de TV que permiten justamente con algunas inversiones más acotadas desarrollar conectividad en ámbitos dispersos y es interesante que inclusive hemos relevado experiencias educativas que hoy en día se desarrollan en las áreas rurales que permiten la llegada de la conexión a escuelas y que perfectamente podrían ser retomadas para que redundaran en una mejor llegada de la conectividad al sector rural y que se podrían retomar, por supuesto, para el desarrollo de la actividad productiva. Y no es solo acceder a la Internet, como también tener los dispositivos. Y hay también, con la pandemia, la cuestión de la salud y de la educación, como decía, la telemedicina, las clases en línea. ¿Cómo hacer eso? Bien, bueno, en primer lugar ahí hay una necesidad de contar con el acceso, evidentemente, por eso el llamado, digamos, del documento a la generación de políticas públicas que se orienten en esta materia y con esta dirección. Digamos, estamos frente a un problema muy serio en este sentido, como señalas, la llegada de Internet tiene consecuencias en diferentes esferas de la vida social, cultural, económica en este momento y frente a la situación de la pandemia, esto ha quedado en evidencia, ha redimensionado el problema del que estamos hablando y al mismo tiempo, bueno, torna necesario el desarrollo de políticas en un corto plazo para poder afrontar esta problemática y revertirla. ¿Cómo se dio el estudio? ¿Ustedes desarrollaron índices para medir la situación, la proyección o otros indicadores de otros organismos? Nosotros tomamos la información oficial disponible, digamos, y producida por los países y al mismo tiempo el índice elaborado, este índice de conectividad significativa, es un índice propio desarrollado en el marco de este estudio. Para poder elaborarlo hemos tomado algunos otros indicadores que estaban disponibles. De hecho, por ejemplo, el índice de banda ancha generado por el BID ha sido un insumo muy importante para poder elaborar al mismo tiempo esta proyección en particular que pudimos confeccionar en el ámbito de este estudio. Pero básicamente se trata de contar y retomar la información oficial junto con otros índices recabados que nos permitió desarrollar este índice propiamente dicho, que es específico para el ámbito rural. Hablaron con especialistas, personas que sabían la situación allá y también con los productores.
Básicamente el estudio, digamos, es un estudio elaborado por especialistas y tomamos entrevistas a representantes de las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, también perfiles, digamos, de estas pequeñas operadoras que son las que están llegando con la conectividad a las áreas rurales en este momento. Representantes de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en fin, digamos, una serie de referentes que están involucrados hoy en día con la problemática de la conectividad en la región, por supuesto. Y acerca de los programas de ICA, en Brasil hay, por ejemplo, un trabajo de extensionismo vía telefonía celular, ¿no? Exactamente. En Brasil hay un trabajo que se desarrolla conjuntamente entre el ICA, el Ministerio de Agricultura y la organización PAD, que es una organización cofundada por el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, Premio Nobel del año 2019, y precisamente este proyecto permite la llegada de información a los pobladores de las áreas rurales que desarrollan procesos productivos, por supuesto, y que necesitan contar con información estratégica. Podríamos decir que es el trabajo habitual de los extensionistas que llega con su información a través de la telefonía móvil. De hecho, digamos, este es un programa que se viene desarrollando desde este año y que se proyecta también poder implementarlo en otros países, dado que es un ejemplo, podríamos decir, de práctica importante en materia de uso de la conectividad para la llegada y para fomentar la producción, sobre todo de aquellos eslabones más débiles, ¿no? de aquellos que más necesitan contar con información sustantiva para mejorar sus procesos productivos. Este es un ejemplo, podríamos decir, de práctica, de buena práctica y de uso de la conectividad, y va en la dirección de lo que este documento intenta demostrar, que es necesario contar con conectividad para poder mejorar los procesos productivos. Y como resultado del estudio, ¿cuál es la recomendación del ICA? Bien, bueno, en primer lugar es necesario universalizar, por supuesto, la conectividad, difundir las tecnologías digitales. Resulta central que los estados también impulsen estas políticas en colaboración con el conjunto de los actores que están involucrados en estos procesos, como decía, la cooperación internacional, los organismos que hoy en día están abogando y que llevan la conectividad a los espacios más alejados, las pequeñas operadoras, también las grandes compañías, o sea, los múltiples actores que están involucrados requieren producir cierta sinergia para que se destraben estas barreras y estos obstáculos que alerta el estudio. También es necesario que los estados construyan información oficial que distinga datos de conectividad rural para poder producir estados de situación y poder generar entonces las políticas públicas necesarias. En algunos casos también es necesario atender la cuestión de los costos de la llegada de la conectividad y los costos del acceso a los equipos, dado que en muchas situaciones en áreas rurales, justamente en distintos países, se registra que el costo de la conectividad es más elevado en el sector rural que en el sector urbano, y al mismo tiempo hay limitaciones y obstáculos para el acceso a los dispositivos. También es importante revisar en algunos casos cuáles son los problemas y los obstáculos que están generando estas dificultades para la llegada de la conectividad. En este sentido, es importante generar mapas de infraestructura, también comprender si en algunas situaciones los problemas tienen que ver con obstáculos regulatorios que no estén permitiendo un suficiente incentivo para que el sector privado llegue con servicios y provisión de Internet a los territorios rurales. Y también es muy importante
diseñar estrategias ajustadas a los diferentes contextos. Una cuestión que arroja el estudio es que no hay una única solución posible. De hecho, hay diferentes opciones tecnológicas para la llegada de Internet y al mismo tiempo la población tiene diferentes requerimientos. Entonces, por lo tanto, hemos revisado qué tecnologías, como por ejemplo la llegada a través de los espacios en blancos de TV o de la tecnología satelital o inclusive el despliegue de redes comunitarias, son opciones distintas que están permitiendo resolver esta problemática. Lo que queremos decir es que no hay una única alternativa posible y es necesario desplegar el conjunto de las opciones. Y por último, una cuestión también muy importante como recomendación es tender a alimentar la demanda y a generar contenido que de alguna manera demuestre a los usuarios de las áreas rurales la importancia y los beneficios de la llegada y de la información y de los usos que se le puede dar a todo lo que vehiculiza Internet y la potencialidad que tiene para mejorar la vida productiva y también podemos decir, bueno, la vida social y el conjunto de la actividad que se desarrolla en el ámbito rural. Para terminar, ¿qué considera el punto más relevante de todo este trabajo y cuáles son las expectativas de este esfuerzo? Bien, uno de los puntos más relevantes ha sido poder construir información. De hecho, al inicio de este estudio identificábamos muy pocos datos disponibles y hemos realizado un esfuerzo importante entre el ICA, BID, Microsoft para colocar en el centro la necesidad de generar conciencia acerca de este programa y este problema, y poder impulsar también el desarrollo de políticas por parte de los estados en esta materia. Y también una de las cuestiones centrales está vinculada con que este estudio está totalmente asociado con los puntos centrales, con la agenda que el ICA en este momento está impulsando, que está vinculada, por supuesto, a mejorar las condiciones de la producción en el ámbito rural, generar también condiciones de bienestar para aquellos pobladores que habitan en las áreas rurales y en algún punto poder comprender que el ámbito rural requiere de esta llegada del desarrollo tecnológico para generar mejores condiciones en la producción y para, en alguna medida, contrarrestar los efectos del rezago, del aislamiento y de la pobreza. Las áreas rurales tienen un enorme potencial en esta materia y el ICA, a través de este estudio, busca impulsar el debate y un avance sostenido para que la llegada de la conectividad sea efectiva y amplíe las posibilidades de desarrollo de los ámbitos rurales. Muchas gracias por participar de Agroamérica, Sandra Siegler, investigadora del ICA. Sea siempre bienvenida. Muchas gracias. No Agroamérica de hoje, nós falamos sobre a pesquisa que revela que pelo menos 77 milhões de pessoas não têm acesso à internet de qualidade nas zonas rurais da América Latina e do Caribe, o que equivale a metade da conectividade disponível nas áreas urbanas dessa região. Obrigado pela companhia. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A gente se vê!